Buenos días, hoy es lunes 2 de septiembre del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida a la doctora Elizabeth Bravo de Acción Ecológica. Doctora, buenos días, gracias por No, aceptar la invitación. Quisiéramos conocer cuáles son sus criterios, su opinión sobre el tema de la naturaleza, los abusos a la naturaleza, a la madre tierra, que nos pasa factura, ¿no? Y de qué manera nos está pasando factura a la humanidad. Doctora, el asunto del humedal Las Garzas, hay una información que ha circulado y que está circulando en las redes sociales sobre el peligro de este humedal mm, importantísimo en las provincias de Los Ríos, y según la información dice que estaría en un proceso de deterioro, inclusive de desaparición, en caso de que siga esta explotación por parte de las empresas bananeras, acabando con flora y fauna. Buenos días. buenos días y muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, el humedal Las Garzas es un humedal muy grande, uno de los últimos que queda en la provincia de Los Ríos. Es importante tal vez poner un contexto sobre lo que ha pasado históricamente en los ríos. Los ríos se encuentran en la cuenca baja del río Guayas, es la zona más fértil del Ecuador. Y como decía en algún libro Alberto Acosta, la maldición de la abundancia. Debido a esa abundancia de fertilidad de los suelos, se afincó el agronegocio desde la época de la colonia con las plantaciones de cacao, ¿no? Y luego, primero en las zonas fértiles acabaron con muchos bosques y luego con los humedales. La provincia de Los Ríos estaba lleno de humedales que han sido sistemáticamente disecados para establecer plantaciones comerciales. Hay un humedal que se llama Las Abras de Mantequilla que está protegido por un convenio internacional que protege a los humedales de importancia, que se llama Convenio Ramsar. Ramsar. Y el otro humedal es el de las Garzas. Este tiene una protección a nivel cantonal, que ¿Cuál es ya la es, extensión, doctora, más o menos, aproximadamente? verá, es una extensión bastante grande. Al principio nosotros, la zona que se estaba afectando, se hablaba de 300, 400 hectáreas, pero realmente parece que es un humedal muchísimo más grande de, digamos, 6.000, 7.000 hectáreas. Poco a poco le Eh, van eliminando. no, no, la zona más afectada es la zona que yo le digo de unas 300 hectáreas. Eh, este humedal se encuentra en el cantón Palenque. Está de alguna manera conectado con otra zona protegida que se llama Jauneche, que ese no es un humedal, sino un bosque húmedo tropical, uno de los pocos que queda en la provincia de Los Ríos, una mancha que queda en la provincia de Los Ríos, podríamos decir, en el cantón Mocache. Eh, y lo que está sucediendo es que una empresa bananera, se llama Sport Jaime, adquirió unas tierras en zonas de humedal y cerca del humedal, y lo que hizo fue comenzar a drenar para que se seque el humedal y poder establecer plantaciones de banano. Claro. Eso es terrible porque los humedales están específicamente protegidos en la Constitución del Ecuador en el artículo 406, donde se le declara como ecosistema frágil. Es un ecosistema frágil. Entonces, al estar protegido, no puede disecarse. Además, el mismo convenio Ramsar dice que los países que son parte del convenio Ramsar, como es el Ecuador, aunque tenga humedales que sean importantes y aunque no estén en la lista Ramsar, porque lo que hacen es una lista de humedales protegidos, el Estado tiene la obligación de protegerlo. Entonces, el Estado tiene la obligación de proteger a este humedal. Eh, Alrededor del humedal hay muchas familias campesinas Campesinas que viven que de eso. sí viven de eso. Por ejemplo, siembran cacao orgánico, algunas de ellas siembran maíz y siembran productos para su soberanía alimentaria, para su autosustento, y depende del agua del humedal. La provincia de Los Ríos es una provincia húmeda, pero en esta época, por ejemplo, eh, está enfrentando sequías como todo el Ecuador, y ellos dependen del humedal para su agricultura, para sus actividades domésticas, pero en este momento, yo no he podido ir en este momento al humedal, pero los habitantes dicen que está muy seco y que no pueden hacer sus actividades agrícolas, ¿no? Doctora, ¿y el Ministerio del Ambiente, para qué sirve? ¿A qué se dedica? Verá, el Ministerio del Ambiente les ha tenido a los compañeros y compañeras un poco, yo podría decir, engañados. Engañados. Que llegan y dicen, sí, vamos a hacer una inspección, hacen una inspección, van, hacen un informe,
Después de un tiempo vuelven a hacer otro informe, vuelven a hacer otra inspección, pero lo que la gente quiere, hay una coordinadora de defensa del humedal, lo que la coordinadora quiere es que se cierre el canal a través del cual se está drenando el humedal. Y eso no se ha hecho. Habían dos canales, el uno ya se cerró, pero no se han cerrado, no se cerró el otro. Entonces el agua sigue drenándose. Entonces, ahorita nosotros lo que queremos no es tanto más informes, Mm. sino Informes, acciones. informes técnicos, Exacto. doctora. Alguien Claro. me decía una vez, si quieres postergar algo, pide un informe. Dale largas Dale largas. hasta que saquen toda el agua. Sí, yo también quisiera decir que nosotros nos acercamos, porque estamos desde el 2021 apoyando este proceso con la coordinadora. Desde finales del 2021, específicamente más ya el 2022, nos dio una cita la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo hizo una visita técnica también y la conclusión que llegó la Defensoría del Pueblo es que no hay vulneración de los derechos de la naturaleza. Inclusive una delegación de la zona de las Garzas vino a Quito, se entrevistó con la delegada nacional de derechos de la naturaleza y ella dijo que hay campesinos también que siembran maíz y que ellos también están dañando a a las garzas. Entonces, un compañero agricultor dijo, yo he vivido toda la vida ahí, nosotros toda la vida hemos sembrado, hemos Claro. cultivado y no se ha dañado el humedal, porque nosotros no lo estamos secando. Pero la conclusión a la que llegó fue que no hay vulneración a los derechos de la Eso naturaleza. Y dijo sí, la Defensoría del Pueblo, la propia eh, Defensoría del Pueblo. eso dijo la Defensoría del Pueblo. Seguramente en complicidad con el Ministerio del Ambiente, ¿no? No, no podría asegurarle. Ujú. No, no sé si habrán conversado porque la visita de campo que sí se realizó eh, se hizo solo con la Defensoría del Pueblo, pero ellos llegaron a esa conclusión. Y ahora, doctora, y ahora, Bueno, nosotros ¿qué va a pasar? va a pasar, anoche hicimos una tuiteada dirigida a la nueva ministra, a la flamantísima ministra, le recibimos con una tuiteada, A la pidiéndole doctora Inés Manzano, sí, a la doctora Inés Manzano, pidiéndole que tome cartas en el asunto. que parece que es una mujer, una profesional, sensible, Bueno, ella por lo menos es abogada ambiental y claro, ha tenido experiencia en el tema, ¿no? y se Entonces supone que queremos va a que defender la naturaleza, ¿no? Y no va a estar de parte de las empresas explotadoras. esperemos que así sea. El día miércoles va a venir una delegación acá a Quito. Se va a entregar una carta firmada por una gran cantidad de organizaciones, tanto nacionales como internacionales, en apoyo a las garzas. em, y vamos a ver qué sucede. Yo quiero decirle que los humedales es uno de los ecosistemas más em, en peligro que existen en el mundo, a nivel mundial. Y lamentablemente, eso es muy lamentable porque los humedales es una importantísima fuente de agua dulce que se está agotando, ¿no? Y que tanta Que falta hace a tanta nivel falta nos mundial, está ¿no? haciendo. Ah. Entonces, es realmente criminal que se lleven a cabo prácticas agrícolas para secar los humedales, que es una fuente importantísima de agua. Y es un banano para la exportación. O sea, no queda nada para el país. Em, Entonces, realmente es muy lamentable lo que está sucediendo y esperamos que el día miércoles la ministra del Ambiente nos pueda recibir y que la población de las garzas tenga una respuesta positiva. Ya, ¿y cuál sería, doctora, esa respuesta positiva? Primero, que se cierre el canal. A cortísimo plazo que se cierre el canal. Luego, como fue declarado un área protegida municipal, se estaba elaborando un plan de manejo eh, del área. Esperemos que este plan de manejo incluya a la población y el punto de vista de la población, porque está comprobado que quien más conoce sobre la naturaleza y el funcionamiento de la naturaleza es la población que vive en esas zonas, ¿no? Claro, los dueños. Y también otra petición es que se declare como una zona Ramsar, como una zona de importancia a ser protegida. Porque como le digo, es el segundo y último humedal importante que queda en la provincia de Los Ríos. Imagínense, se llamaba Los Ríos porque era una provincia llena de agua. Y ahora quedan solamente dos humedales, entonces hay que protegerlo. Y deberían protegerle todos, ¿no? Absolutamente todos, porque de ahí,
De esos humedales depende prácticamente la vida de los Exactamente. habitantes. Sin agua no hay vida, No hay vida. Doctora, de aquí en ningún tipo. Cuenca, doctora, aquí en Cuenca sufrimos, estamos teniendo un problema muy grave, ¿no? Con el tema este de la explotación minera en una zona sensible en Quimsacocho, usted debe conocer. Hubo inclusive una sentencia de la justicia y ya se presentó un informe por parte de la empresa municipal Etapa, un informe favorable a no tocar la zona sensible, fuentes de agua. Allí nacen las fuentes de agua. Pero lamentablemente el Ministerio del Ambiente se hizo de la vista gorda, no acudió, no asistió a las reuniones técnicas para la elaboración final del informe. Es increíble que el Ministerio del Ambiente no defiende el ambiente, realmente, ¿no? Siendo esa su función. Y que no se defienda las fuentes de agua. La provincia de La Soy también es una provincia seca, es una provincia seca, no son páramos húmedos como en otras partes. Y es muy lamentable que a nombre de la minería, que es una cosa de cortísimo plazo, durará 20 años. Si pensamos en la historia del Claro. planeta, de la humanidad, inclusive del Ecuador, 20 años no es nada, ¿no? Y en 20 años o lo que dure el yacimiento se acaban las fuentes de agua, es muy lamentable. Realmente deberíamos pensar un poco más a largo plazo. Yo creo que deberíamos pensar que la riqueza del Ecuador es que somos el país más mega biodiverso del mundo, no solamente el Yasuní, todo el Ecuador. Yo cuando leo informes, cuando leo em, diferentes documentos donde hay problemas como el extractivismo, como el avance del agronegocio, en todas partes del Ecuador hay algo de importancia desde el punto de vista de la biodiversidad, donde uno pone el dedo. Por ejemplo, aquí en Quito tenemos el choco andino, Choco que Andino, claro. tenemos más especies de aves que, por ejemplo, el Yasuní. Y yo Hubo una conocí, por consulta ejemplo, popular, ¿no? En el y hubo Choco una consulta Andino. popular que ganamos. Aquí en Cuenca también Y hubo aquí la en consulta Cuenca, sobre el Quinsacocha y se ganó. claro, dos consultas Dos hubieron consultas. el otro Sí. era en Tarqui, me parece, ¿no? Eso significa además que la gente del Ecuador, ¿qué es lo que tiene en su corazón y en su prioridad? Es el cuidado de la naturaleza, porque todas las consultas ambientales que se han hecho hemos ganado, la población ha ganado. Y las autoridades deberían reflejar ese sentimiento de la población. Somos un país megadiverso y tenemos que pensar en el futuro nuestro y de la naturaleza. Y sobre el Yasuní, doctora, ¿cómo mira el Bueno, tema? Por ahí el, sacaron del el gobierno sacó una foto, dicen, de un pozo seco y dijo, ya estamos. Verá, Mm, no es suficiente, por supuesto, porque hay que secar todo. Eh, la forma del yacimiento, según un poco entiendo, no soy experta en el tema, pero los expertos petroleros dicen que ese yacimiento, si bien tiene bastantes reservas petroleras, también tiene mucha agua, porque es un crudo extra pesado. Entonces los pozos se dañan muy rápidamente, colapsan, el agua le gana al aceite, digamos por un simple principio de física. Entonces los pozos se dejan de tener una vida útil muy rápidamente. Entonces posiblemente ese pozo que se cerró ya dejó de tener su vida útil, ¿no? Pero no significa que se esté cumpliendo el mandato. claro. Esa zona que es importantísima. Doctora, estamos complicados con el tema de las sequías, de los incendios forestales, no solamente en el país, sino a nivel latinoamericano y mundial. Tenemos incumplimientos de parte de las instituciones públicas y privadas a los mandatos populares. Las autoridades, las instituciones no hacen caso de los informes técnicos y siguen avanzando con los permisos para la explotación y luego seguramente pues de años, como hemos visto, quedará únicamente devastación y ellos se llevaron el metal precioso y dejarán a los habitantes contaminación, miseria, tristeza, enfermedades, cáncer. Mire, si nosotros vemos lo que está pasando, porque no nos vayamos muy lejos en Latinoamérica, cojamos el caso de Brasil. Ujú, En Brasil, los incendios forestales avanzan, por ejemplo, en zonas como el Pantanal, que es otro humedal importantísimo. Creo que es el humedal más importante de América claro, Latina y se está incendiando por el avance también del agronegocio, en este caso de la soya y de la ganadería. En Amazonía avanzan los incendios. Y por otra parte, hace poco tiempo en Río Grande del Sur
donde también el agronegocio ha devastado el medio ambiente y la naturaleza, hubieron unas inundaciones terribles que dejaron destruido gran parte inclusive de la capital. Entonces vemos esas contradicciones terribles que son el resultado, no voy a decir de la población, no de usted ni de mí, sino de el capitalismo extractivista y del agronegocio, que destruye em, los ecosistemas naturales, las fuentes a través, por ejemplo, de las cuales se absorbe el agua y para evitar las inundaciones, de los bosques que son los que atraen la humedad para que no hayan incendios. Inclusive en muchos casos, por ejemplo en Brasil hay incendios provocados para destruir la selva y para que avance la ganadería o la soya. Entonces, eso es un ecocidio. Se tiene, Asesinato. es un asesinato y se tiene que parar este ecocidio. No puede ser que destruyamos eh, millones de años de evolución de la vida por una cosa tan a corto plazo como es la soya. La soya para alimentar animales, muchas veces ni siquiera en el Brasil, sino en la China o en la Unión Europea, o los minerales que, por ejemplo, en el caso del oro, salen del subsuelo y vuelven a otros subsuelos que son el subsuelo de los bancos, porque son como la reserva monetaria. Claro. O sea, es un crimen. Y otros minerales, como por ejemplo el cobre, sirven para seguir manteniendo este sistema que está destruyendo el planeta, que está destruyendo la vida como la conocemos ahora, porque el planeta Pero el no se... argumento, doctora, el argumento de los gobiernos es que necesitan dinero. Miren, si es que los grandes fortunas del Ecuador, voy a hablar del Ecuador, no sacaran sus dineros a paraísos fiscales, tendríamos suficiente dinero. Pero si usted entra a la superintendencia de compañías y comienza a ver las grandes fortunas del Ecuador, tienen, dice, inversión extranjera directa, Bahamas. Inversión extranjera directa, Panamá, Singapur, Delaware, que es un paraíso fiscal en Estados Unidos. Entonces, las grandes fortunas no pagan impuestos. O sea, encima más de que destruyen la naturaleza para exportar o para el mercado interno, pero con un monopolio terrible, el dinero no se queda aquí. Entonces, ¿qué ganamos nosotros los ecuatorianos? Nos dejan solamente la destrucción. Ganamos Van creando miseria, lo que se doctora, llama miseria. van creando lo que se llama zonas de sacrificio. Le piden a la población que se sacrifique, por ejemplo, en caso de las garzas, para volver a las garzas. Si quiere sacrificar, si quiere convertir a las garzas, tanto al medio ambiente como a la población en una zona de sacrificio, para que todo ese banano salga del país. Increíble. Doctora, pero ¿qué decir al Ministerio del Ambiente, que debería ser el defensor número uno de la madre naturaleza, que debería defender con uñas y dientes, pero que en vez de defender se convierte en cómplice y en encubridor de estos saqueos y de estos crímenes? Bueno, el Ministerio del Ambiente tiene que cumplir con su función de proteger la naturaleza y el medio ambiente. Y en manera específica a la nueva ministra, yo sí quisiera hacer un llamado de que ella tiene un nombre, es conocida. La sociedad civil ecuatoriana va a estar observando lo que ella hace como nueva ministra. No quiero hablar de de la anterior, que ella marque una diferencia, porque ella fue crítica de la antigua ministra, que marque una diferencia y que demuestre que su compromiso es con la naturaleza, con el medio ambiente y con las poblaciones que dependen y que viven de la naturaleza y del medio ambiente. Bien, gracias doctora por el tiempo, gracias por la información, por sus opiniones. Sí, seguiremos en contacto, doctora, para ver cómo avanza este proceso. Muy bien, muchas gracias. A las órdenes. Gracias a la doctora Elizabeth Bravo de Acción Ecológica. Que tenga un buen día. Gracias.